Saludos, queridos corderitos del amo Yahshua, queridas ovejitas donde quiera que se encuentren, no importa de qué aguas, de qué pueblo, gente, raza, tribu, lengua o nación o etnia sean, si están en Mashiach, si han sido llamados por él, si están creyendo en él y tienen la fe puesta en él y guardan sus mandamientos, que es muy importante porque él enseñó, él los guardó y enseñó a guardarlos, y además advirtió que cualquiera que no enseñe uno de estos mandamientos no será el más mínimo en el reino, queridos corderitos. Así que tenemos que enseñar a guardar los 10 mandamientos. Pero nos escribieron acerca de las ofrendas por curiosidad, porque hay algunos de ustedes que son ovejitas, que ven en esas ovejitas sacrificales, en esos bueyes, en esos animales que se llevaban como ofrendas, como primogénitos al templo, ven a el pueblo santo actual, que somos como si fuéramos animales, y el pueblo como si fueran ovejitas, y ven unos paralelos ahí con lo que Yahshua está haciendo y con lo que Yahshua quiere de nosotros. Y obviamente no hay templo de piedra, pero hay templo celestial, espiritual. No hay sacerdocio levítico, pero hay un sacerdocio más grande, eterno, el de Melquisedec, que es donde Yahshua es sumo sacerdote. Y no hay Sanedrín levita, ni hay sacerdotes levitas, pero hay sacerdotes de las 12 tribus y un Sanedrín también a nivel mundial, entre los de la Cajal, de la Eclesía, de la Quejilá, del Nuevo Pacto. Porque todos tenemos un mediador que es Yahshua, y es un mediador de un mejor pacto. Y tenemos mejores sacrificios que eso, y mejor templo que este, y mejor todo que este. Y tenemos también la puerta abierta o acceso libre al lugar santísimo, porque Yahshua rasgó el velo, la pared que dividía, y podemos entrar por medio de él al lugar santísimo, a la presencia del Padre, al trono del favor del Padre, querido correcto, que no se puede manipular. Pues nos preguntan, Rafael, ver a las personas, ustedes, algunos de ustedes indagando, buscando, escudriñando, agarran un versículo y hacen así, pues rumian, como las ovejitas, como las vaquitas, y le extraen más significado, más sabor a lo que han comido. Y entonces pues me dicen, esos animalitos que había que llevar como ofrenda, esos primogénitos, tenían que tener un año, ¿verdad, Rafael? Un año. Sí. Y entonces dice, pero entonces ¿qué pasa si tenían más de un año? Y las ovejitas que tenían 5 y 6 años, las primogénitos de las vacas y de las ovejas que tuvieran 5 o 6 años, se podían llevar al templo también. O sea, ¿qué significa que tengan un año? Que deben tener mínimo un año, o un año específicamente, o máximo un año. Bueno, pues no vamos a encontrar, tal como estábamos diciendo en otro mensaje, que la escritura, Yahweh nos revela toda su verdad en la escritura de manera literal o de manera textual, de manera tan específica, como si fuera un libro de texto, un libro de geografía, un libro de matemáticas con fórmulas y cosas establecidas y ya ahí al dedo, al centavo. No, porque es un libro de cosas espirituales que las tenemos que discernir, muchas de ellas por el Espíritu. Y entonces aquí se nos da a nosotros pues varias claves en cuanto a la respuesta a esta pregunta, porque el estatuto de que las ovejitas tuvieran un año, los primogénitos que se iban a ofrecer como sacrificio y llevar al templo 3 veces al año, tuvieran un año de edad cumplido, no es el único estatuto que Yahweh da para sus ofrendas. Vamos a ver y probar con los estatutos que las ovejitas no podían tener más de año y medio. Las ovejitas que se llevaban, que eran primogénitas, que se tenían que llevar como ofrenda al templo antiguamente, tenían que haber cumplido un año. Eso sí está especificado. ¿Por qué? Pues porque hay una prohibición contra ofrecer animalitos que no han sido destetados o animalitos muy pequeños que no han llegado a su adultez en el altar a Yahweh, como que Yahweh considera eso muy ofensivo.
Él considera que esa ovejita no ha vivido absolutamente nada. Él considera que matarle bebés está de más, ¿ven? Entonces dicen lo que tengan un año por lo menos. Que ese corderito haya vivido un año, por lo menos, porque cuando dice de un año es que no es de 11 meses ni de 10, ¿entienden? No que no sea de 13 meses o de 14, si lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las ofrendas estas de estos corderitos que tienen que tener un año, tienen que estar sincronizadas a 3 tiempos de fiesta de celebración, cuando se llevaban las ofrendas de los campos al templo en Jerusalén, que era cuando también se llevaban los primogénitos de las vacadas y las primicias de todos los diezmos. Y entonces tenemos una situación que en cuanto a las ofrendas vegetales, pues estas se daban de acuerdo a ciclos del calendario y a las temporadas climatológicas del año, en que crecían 3 determinados tipos de cosechas. Mientras, y estaban esas cosechas, cada una estaban sujetas a sus tiempos de cosecha. Y no había, por ejemplo, cebada durante todo el año. No había trigo durante todo el año. Y los árboles no tenían fruto todo el año. Los árboles no tenían fruto en la primavera, que era cuando se daba la cosecha de la cebada. Y la cebada no estaba disponible en otoño, que era cuando se daban las cosechas de los frutos de los árboles, ¿ven? Y así mismo tampoco para la fecha de Shavuot, que era cuando se presentaban las ofrendas del trigo, no había cosecha de los árboles lista para llevar, había que esperar al 7º mes. O sea que cada cosecha vegetal en su temporada, en su tiempo señalado, en su moed, queridos codritos. Y entonces así tenemos que las ofrendas vegetales, a las cuales pertenecen las ofrendas de cebada, de trigo y de las cosechas de los árboles, había que llevarlas en esas 3 temporadas específicas, porque en otra temporada no había esa ofrenda, no había esa cosecha, ese producto de la tierra no se daba, ¿ven, queridos codritos? Pero los animales procreaban 2 o 3 veces al año, dependiendo de la vaca, del toro, queridos codritos. Por lo general, había crías para la primavera. Esto es casi escrito en piedra. Casi todos los animales, las hembras, estaban encintas o daban a luz para la primavera. Algunas un poquito después de la fiesta de los ácimos. Entonces, ¿qué pasa? Que si daban a luz después de la fiesta de los ácimos, un año después, un año más tarde, después de la fiesta de los ácimos, es que ese animal iba a tener un año. Lo que quiere decir que un animal nacido este año, después de la Pascua, no podía llevarse como ofrenda para la Pascua el año que viene, porque le faltaba el año por cumplir, no tiene un año exacto, queridos codritos. Pero ese animal servía para la siguiente fecha de ofrenda, para Shavuot. 3 meses más tarde, o en el 3er mes, se había que llevar ofrendas vegetales, pero también las animales. Había que llevar los primogénitos que hubieran nacido entre los últimos, que tuvieran un año, entre los últimos que hubieran sido llevados, y esta nueva fiesta. Ya se tienen que haber llevado los que tienen un año para la fiesta primera, que era la de Aviv 15, la Pascua. Ya ahí entregaban los animales que tenían un año, que habían cumplido un año, los primogénitos. Pero luego no podían entregar los que tuvieran 10 meses, porque no habían cumplido un año, no los podían entregar en la fecha de la Pascua. Pero los podían entregar en la fecha de Shavuot, porque la fecha de Shavuot es 3 meses después, más o menos 2 meses y pico después de la Pascua, y esos animales que tienen 11 meses ahora van a tener el año completo, así que se llevaban ahí, ¿ven? Y también los que hubieran nacido después de Shavuot el año anterior se podían llevar entonces para la fecha de la fiesta de los tabernáculos en el 7º mes, porque ya tendrían un año mínimo, o un año con 2 o 3 meses, lo que califica porque ya tienen un año de edad, no son de menos de un año. Ven, las ofrendas de los primogénitos no pueden tener menos de un año de edad. Entonces tenemos esto,
que los diezmos, las ofrendas, los primogénitos, sean de las vacas, o sean de los rebaños, o sean de las ofrendas de los productos de la tierra, sean vegetales o sean animales, no se pueden retener. O sea, yo no puedo tener un animalito que ya está listo para la ofrenda, que está sin tacha, que es primogénito y que tiene un año, si llega una fiesta de estas que hay que llevar las ofrendas o los diezmos. Yo no me puedo quedar con él, esperar que ese animal, ese ovejita o ese cabrito tenga 2 años, porque estoy en violación a la Torá, porque el mandato, el estatuto que dice que no retenga los diezmos, las ofrendas, me lo impide, estaré yo en desobediencia. O sea que yo nunca voy a tener un animal primogénito mío, sin tacha, que yo no haya ofrecido ya, bajo la antigua ley de las ofrendas, en uno de esos 3 días, al sacerdote, para ofrecerse como sacrificio en el templo. O sea que la pregunta de que si cuando se llevan las ofrendas a animales de 6 años de edad o de 7, no es válida, porque no había tales animales de tal edad, ya habían sido llevados entre 1 año y 2 años de edad, más o menos. O sea, no había un animal primogénito que hubiera que ofrecer al templo que durara 2 años, porque había que llevarlo tan pronto cumpliera el año. Y el año lo cumplía en la primera fiesta, en la segunda moed, en el segundo moed o en el tercer moed. Si para el primer moed, que es la primavera, no cumplía el año, y lo cumplía para el segundo moed, que es el principio del verano, había que llevarlo ahí en Shavuot. Y si no, había que llevarlo para la fiesta de los tabernáculos, que era cuando había que hacer el tercer peregrinaje, en el tercer moed, en el otoño. Y el animal no iba a llegar a 2 años, querido Código. El primogénito no se puede retener. Yo lo quiero, hasta que cumpla 3 años se lo suelto y se lo doy a Yahweh. Yahweh lo pide tan pronto tiene 1 año de edad. Ven, querido ser. Y se lo tienes que llevar. Ahora no se lo puedes llevar en cualquier momento. Tienes que esperar, como dice la Escritura, al tiempo señalado, cuando Yahweh dice que suba a Jerusalén con las ofrendas, tanto animales como vegetales. Y tú esperas, y no estás violando la ley, porque no estás reteniendo el diezmo. Yahweh mismo te está ordenando que esperas a llevarlo en cualquiera de esas 3 tiempos señalados. Y se lo lleva entonces a los sacerdotes para la fiesta de la Pascua, primer día de los Ácimos, para la fiesta de Shavuot o Pentecostés, o para la fiesta de Sukkot o los tabernáculos. Y ya cumpliste, ven, querido Código. Y ya la persona cumplió así. Entonces, pues esto no se dice de manera literal, no se entiende leyéndolo en la Escritura de manera literal, porque no está escrito literalmente, textualmente así, pero por deducción vemos que es imposible que hubiera israelitas con animales primogénitos que calificaban para las ofrendas, que no los llevaran y que esos animales llegaran a cumplir 2, 3, 4 años en su poder. Imposible, porque entonces esa persona israelita estaba desobedeciendo a la ley de las ofrendas en alguno o varios de sus estatutos, porque los mandatos, los mandamientos hay que obedecerlos con sus preceptos y estatutos y pues, ordenanzas menores. ¿Ven? Eso es lo que queríamos recalcar, queridos conitos, para que ustedes vean cómo las escrituras se deducen por el Espíritu a partir de cosas, de juntar varias cosas que sabemos con las que hay que cumplir. Hay que llevar las ofrendas animales, pero hay que llevarlas 3 veces al año, dice otro sitio, pero tienen que tener 1 año cumplido de edad, no pueden tener menos, y no se pueden retener esas ofrendas. Cuando tú juntas todo eso, no hay un animalito primogénito que sirva de ofrenda que te logre llegar a la edad de 2 años, y menos de 3 o de 5 o de 6. No hay, porque estarías incumpliendo alguno de esos 4 preceptos que no los puedes violar, porque entonces estás violando la ley de las ofrendas en sí, que incluye todos esos estatutos y preceptos, ¿verdad, querido? Y hay otros preceptos, además, no son los únicos, y nos limitarían más y nos darían más visión acerca de lo que se puede y de lo que se hace con las ofrendas, que no vamos a discutir en este mensaje. Pero es muy interesante cuando uno va acumulando conocimiento y añadiéndole conocimiento al conocimiento, como dice el apóstol Pedro, y como dice el profeta y rey David, que la suma
el cúmulo de tu palabra es la verdad. Cuando tú agarras todas las piezas, en otras palabras, del rompecabezas y las juntas y lo armas, ahí tienes la verdad. En 3 o 4 piececitas juntas, o en 20 de 50, o en 49 de 50, no vas a tener toda la verdad. Cuando tú armes esa verdad que tiene 50 piezas con las 50 piezas, ahí vas a ver la verdad completa. Y no vas a estar fallando y diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué esto sí? ¿Y por qué cuando no? ¿Y qué? Porque en esa piececita tienes lo que te falta y no la has encontrado y no la has juntado. Cuando la juntes, así como hicimos nosotros ahora, juntando todas estas piececitas, estos diferentes estatutos que Yahweh da en su ley acerca de las ofrendas animales, hemos visto un montón de cosas que a simple vista no se deducen y que ningún ser humano puede comprender, pero por el espíritu, por deducción espiritual, las podemos discernir. Shalom, y así es que tenemos que estudiar las escrituras, y ustedes enseñen a otros a estudiar las escrituras de esta manera, añadiendo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, continuamente reteniendo lo bueno y sumándole a lo bueno, más piezas del rompecabezas, y desechando cosas que esto no es de la Torah, esto es del Talmud, esto es del catecismo, bótalo, esto no es de piezas de este rompecabezas. Y así arman el rompecabezas doctrinal Kadosh que Yahweh quiere. Shalom, shalom, queridos corderitos del amo. Que Yahweh les bendiga a todas sus ovejitas y los libre de todo mal.